Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, les haremos llegar un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la bienvenida a la sesión de apoyo ventilatorio en pacientes con COVID-19. Agradecemos su participación. Me voy a permitir presentar al coordinador de este curso, el doctor Alfredo Santibáñez Salgado. Él es médico cirujano con especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía cardiovascular y de tórax. Realizó una estancia de perfeccionamiento en cirugía cardiovascular y torácica. El doctor Santibáñez ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales. Ha presentado 133 trabajos de investigación, así como también ha publicado 40 trabajos en revistas indexadas y arbitradas. Ha ganado el Premio Nacional de Cirugía en diversos años. El doctor Santibáñez ha sido director del Departamento de Ciencias Médico-Básicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en la región Ciudad de México. Actualmente está adscrito al Departamento de Cirugía Cardiotorácica del IMSS. El doctor Alfredo Santibáñez Salgado actualmente es el coordinador regional de las sociedades académicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, región Ciudad de México. Enseguida le cedo la palabra al doctor Alfredo Santibáñez para que nos presente el objetivo del curso, así como a nuestros expertos de esta tarde. Adelante, doctor Santibáñez. Muchas gracias, Maggie, por la presentación y gracias a nuestros ponentes y a todas las personas que nos están haciendo el favor de vernos. Básicamente, esta plática se va a abordar sobre el manejo de los pacientes ventilatorios de pacientes con COVID-19, aprovechando la gran expertise y que tienen nuestros ponentes y sobre todo que están diario luchando con este terrible virus. Bueno, no terrible, pero bueno, virus. Y nos van a compartir sus conocimientos y su experiencia. Entonces, voy a presentar al doctor Sebastián Rodríguez Llamazares. El doctor Rodríguez Llamazares es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una maestría en salud pública en la Universidad de Harvard. ¿Por qué no se oye? Sí, se escucha. Médico Por favor, de cerrar sus micrófonos, por favor. Con alta especialidad en medicina del dormir en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es actualmente médico adscrito al Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC de dicha institución, así como es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, donde coordina las materias de Fisiopatología Respiratoria y Salud Global, y es co-creador y codirector de Ventila, el cual es un proyecto en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, que busca enseñar ventilación mecánica a personal de la salud no especializado. Adelante, doctor Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir aquí mi pantalla. Vamos a platicar básicamente de cuáles son las indicaciones para intubar o no intubar, lo cual pues tiene toda una serie de matices con este rollo del COVID. Quizá mis conflictos de interés no es más allá que el hecho de que soy mi coadscrito del INER y ahorita en la siguiente diapo espero quede claro por qué eso es un conflicto de interés. En realidad es que con esto del COVID tenemos que hacer un disclosure y es pues, que estamos a ciegas, ¿no? En realidad es que la humanidad ha hecho mucho en estos escasos 4 meses para intentar averiguar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. Ya sabemos que es un virus y sabemos que se transmite por pequeñas partículas por vía respiratoria, ¿no? Eso es algo que no sabíamos con la peste bubónica. Pero no por eso sabemos todo lo que quisiéramos saber o lo que estamos acostumbrados a saber de todas las enfermedades. Ante esto hay que platicar que gran parte de todo lo que vamos a presentar a continuación, o bueno, por lo menos yo,
Está basado en lo que hemos aprendido de otras infecciones respiratorias previas, como son las epidemias y pandemias de la influenza o de MERS en el Medio Oriente, así como también de lo que se ha reportado hasta el momento que ha pasado en China, en Italia, algo que empieza a salir de Estados Unidos, pero no por eso esto es evidencia contundente. Prácticamente todo lo que estamos haciendo va cambiando semana con semana. Entonces, bueno, una vez dicho eso, pues lo que hemos podido averiguar hasta el momento es que la mortalidad agrupada de los 204 países es más o menos del 5.2%. De todos los pacientes que se enferman, cerca del 12% requerirán terapia intensiva. De los que se enferman, pues, no, y de los que tienen síntomas, en realidad, no por eso es los que se enferman. Hay que recordar que el 50% de todos los pacientes, pues, son asintomáticos. Más o menos los síntomas de insuficiencia respiratoria se presentan 7 a 12 días después de iniciados los síntomas, lo cual es atípico para una infección respiratoria. Recordemos la influenza, pues a los 4 o 5 días de iniciar con síntomas, pues ya el paciente tenía insuficiencia respiratoria. Aquí lo que empieza a pasar es que el paciente tiene fiebre durante una semana y luego ya de ahí la fiebre cambia por tos y empieza la insuficiencia respiratoria. Y pues bueno, como también hemos escuchado, pues hay una mayor mortalidad en los pacientes que tienen hipertensión, diabetes o alguna neumopatía. En realidad, una de las grandes preguntas de todo este tema es cómo saber si un paciente va a progresar hacia insuficiencia respiratoria o no. Y han salido varias teorías, algunas toman en cuenta la edad, las comorbilidades, el estado de gravedad conjunto medido por el SOFA, el nivel de oxigenación o de insuficiencia respiratoria determinado por el índice de PaO2 FiO2, o algunos factores bioquímicos como pueden ser el dímero D, la PCR, la cuenta linfocitaria. Incluso, bueno, ya empiezan a salir escalas, ¿no? Ya hay hasta revisiones sistemáticas de las escalas. Este es un ejemplo, esta es una escala realizada en un solo centro en China con 200 pacientes, ¿no? En el que pues establecen puntos de corte más o menos confiables, en el que 6 puntos en esta escala de Cole permite decir que el paciente no va a desarrollar insuficiencia respiratoria, ¿no? O no va a progresar pues en su enfermedad. Sin embargo, pues todas estas han sido creadas en centros únicos, con estudios retrospectivos, en ausencia de validación. Entonces, pues tampoco es algo con lo que podamos jugar de una manera definitiva, pero bueno, pues nos puede ir orientando respecto a cuáles son los posibles factores que pueden determinar la progresión. ¿Y progresión hasta qué? Pues es al SIRA, ¿no? Al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que afortunadamente por ahí del 2012 clasificamos y caracterizamos a través de los criterios de Berlín, mismos que, bueno, han estado sometidos a toda una serie de discusiones, pero que, bueno, hoy por hoy nos permiten estandarizar que hay una entidad clínica sindromática en la que podemos definir que el paciente tiene colapso alveolar y que por lo tanto tiene una dificultad en el intercambio de oxígeno. Para ponerle más matices, como probablemente comentarán los ponentes más adelante, el COVID ha probado ser un SIRA relativamente distinto a otros SIRAs que estamos acostumbrados a manejar, tanto así que ya empezamos en algunos expertos empezaron ya a clasificarlo incluso en fenotipos, ¿no? Como aquellos de fenotipo L, cuando es más un patrón inflamatorio con vidrio deslustrado en las tomografías y líneas B en los ultrasonidos, y tipo H cuando observamos consolidaciones y que por lo tanto serán pacientes que requerirán mucho más aporte ventilatorio, como mencionarán más adelante. Entonces, la realidad es, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos llega un paciente con disnea, ¿no? ¿Lo vamos a intubar luego o no lo vamos a intubar? Y bueno, pues quizá lo que estamos esperando de esta plática es una receta de cocina que nos diga cuándo y bajo qué circunstancias los vamos a intubar. Pero pues nada más para que nos demos una idea, la decisión de empezar una ventilación mecánica invasiva está basada en el juicio clínico, ¿no? Lo cual es una mezcla ahí, a veces empírica, a veces no, de saturación de oxígeno, disnea, placa, imagen, ¿no? Frecuencia respiratoria. Y eso no lo digo yo, lo dice el maestro de todos nosotros, el maestro Tobin, ¿no? Entonces, pues si nos enfrentamos a cuáles son las indicaciones precisas, pues la respuesta es que no lo sabemos. Motivo por el cual lo que se convierte importante es poder justificar por qué vamos a intubar a un paciente y bajo qué circunstancias tiene mucho más sentido clínico hacerlo o no hacerlo.
Para eso tenemos que comprender cuáles son las ventajas y desventajas de intubar o no intubar a un paciente. Entonces, vamos a empezar por la intubación. Cuando nosotros intubamos a un paciente y lo colocamos bajo ventilación mecánica, hay cierto daño que la misma ventilación puede generar y que incluso puede perpetuar debido a un mal manejo. Y son los 3 tipos de trauma inducido por ventilación, llamado Billy, descritos ya por Slotsky desde hace mucho tiempo, en el que básicamente si nosotros le ponemos volumen de más a un alveolo, ese alveolo se va a romper en algo que llamamos volutrauma. Si nosotros hacemos que el alveolo se abra y se cierre, ¿no?, de tal manera que las paredes entren en contacto la una con la otra, en ese colapso alveolar, la pared del alveolo se va a deformar y a eso le llamamos ateletrauma y también genera daño. Y quizá lo más relevante de todo esto, y algo que hemos aprendido con el SIRA a lo largo de los años, es que el que nosotros lesionemos el pulmón genera una respuesta inflamatoria sistémica que afecta al resto de los órganos y genera falla multiorgánica, lo que es al final de cuentas lo que lleva al paciente a la muerte. A ese fenómeno le llamamos biotrauma, a toda esta serie de mediadores inflamatorios que se van a generar secundario a un daño específico que hagamos dentro del pulmón. Esto lo podemos hacer simplemente por no tener cuidado a la hora de ventilar en un esquema que suele ser cíclico, repetitivo y que se va perpetuando poco a poco. Debido a ello, es que pues hemos aprendido que cuando utilizamos un ventilador en SIRA, pues hay ciertas conductas que tenemos que utilizar y que probablemente la doctora Carmen nos platicará más en su intervención. Pero bueno, simplemente para dar números, desde el 98 aprendimos que más o menos la diferencia entre ventilar a un paciente a 6 por kilo contra 12 por kilo es entre el 31 y 78% de mortalidad, ¿no? Ventilar a volúmenes bajos es por mucho una de las grandes estrategias que nosotros tenemos para ayudar a disminuir el impacto que tiene el colapso alveolar sobre todo el organismo. Debido a todo este daño, pues entonces surgen unas alternativas, ¿no?, como a fin de poder ayudarle al paciente a no generar todas estas consecuencias, aunado al hecho de que no vamos a tener la tasa de infección clásicamente conocida de las neumonías asociadas al ventilador, ¿no? Y por eso surge este recurso, como la ventilación mecánica no invasiva, en el que conectamos a un paciente a un ventilador, pero a través de una interfaz que no es un tubo, sino es una mascarilla. Sin embargo, hay que recordar que lo que este dispositivo utiliza es una diferencia de presiones que llamamos presión soporte, y con esta presión soporte empujamos el diafragma y permitimos la entrada de volumen al cuerpo, ¿no? Otra de las alternativas que han surgido en los últimos años pues son las puntas nasales de alto flujo, en el que nosotros somos capaces de ingresar una cantidad alta de flujo de oxígeno, pudiendo regular la mezcla o la cantidad de oxígeno que nosotros metemos a los pulmones y con eso, pues entonces proveerle mucho más asistencia al paciente. La ventaja de las puntas nasales de alto flujo, pues es que son mucho más cómodas que tener una mascarilla facial, ¿no? Sin embargo, las desventajas, pues es que no proveen el soporte al diafragma que puede proveer la no invasiva, por ejemplo. Motivo por el cual pues ha habido ciertos matices respecto a cuándo usar uno o cuándo usar otro. Entonces, con todas estas opciones, pues digamos, entonces, ¿para qué intubamos? Si al final de cuentas, pues tenemos otros recursos que podemos usar para no intubar pacientes. Pero a lo largo de los años también hemos descubierto que específicamente en los pacientes que tienen falla respiratoria hipoxémica tipo 1, ¿no?, y que generalmente desembocan en SIRA, pues el empezar con no invasiva puede aumentar hasta en 30, o más bien cuando la no invasiva falla, puede generar hasta un 30% más de mortalidad, ¿verdad? Eso, o sea, la hipótesis por la que nosotros decimos que la falla no invasiva genera mortalidad, pues está basada en otro principio, que es decir, que nosotros colocar una no invasiva y no monitorizarla de manera correcta genera un retraso en la intubación, ¿verdad? Ese retraso en la intubación ha demostrado que también aumenta la mortalidad. Entonces es tan malo
brindarle a un paciente una intubación prematura que lo pueda poner en riesgo de tener bili o que lo pueda poner en riesgo de una infección nosocomial, como retrasar su intubación, motivo por el cual pues sí tenemos un gran dilema. Y parte de la razón por la cual el retrasar la intubación se ha estudiado de por qué es tan malo, pues es porque justamente, como mencionamos en la ventilación mecánica invasiva, meter demasiado volumen al pulmón lo daña, lo destruye y genera una respuesta inflamatoria. El paciente es capaz de meter esa misma cantidad de volumen cuando tiene disnea. Un paciente que llega con un esfuerzo respiratorio aumentado o un drive respiratorio aumentado, que es como le llamamos, pues genera una cantidad de volumen que es el doble o el triple del volumen minuto que está acostumbrado a ingresar. Eso destruye el pulmón, aumenta la inflamación y por lo tanto genera falla multiorgánica. A ese mecanismo autoinfligido o autoinducido se le llama CILI. Entonces, lo que se ha observado a lo largo de los años es que cuando nosotros utilizamos un dispositivo no invasivo o puntas nasales de alto flujo, sin monitorizarlo de manera adecuada, podemos hacer que el paciente perpetúe su propio CILI y por lo tanto empeorar el resultado, digamos, clínico. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a hacer? Tiene todavía un matiz más importante cuando hablamos de COVID, específicamente porque ahora en COVID ya estamos empezando a platicar respecto a cómo vamos a distribuir los ventiladores, porque la carga de ventiladores que necesitamos para atender a la población es mucho. En algunos países del mundo tuvieron incluso que hacer pues algunas guías o algunas normas de qué pacientes son candidatos a ventilador o no. Entonces, ante la escasez de ventiladores y ante la presencia de fenotipos distintos que nos permiten incluso decir que algunos necesitan más ventilación mecánica que otros, pues entonces suena apetecible no intubarlos y mejor colocar un dispositivo no invasivo. Sin embargo, la respuesta inicial de la población médica y digamos, lo que dieron en China y lo que vieron en Italia era no recomendar la colocación de dispositivos no invasivos específicamente por el tema de la aerosolización y el cuidado del personal de salud. Entonces, algunos estudios posteriores han permitido ver que la ventilación mecánica no invasiva, cuando no tiene un sello adecuado, tiene mucho mayor número de aerosolización que las puntas nasales de alto flujo, como vemos aquí en la figura. Sin embargo, pues todos estos son estudios que evidentemente se han hecho rápido, pues nada está concreto y entonces el riesgo de aerosolización persiste ahí. Las recomendaciones actuales es que estos modos no invasivos se utilicen siempre acompañados de presión negativa, ¿no? Lo cual, pues tener una habitación con presión negativa no siempre es un recurso con el que se cuenta en los centros hospitalarios, lo cual, pues bueno, hay que poner en una balanza cada una de estas cosas. Y es así como llegamos probablemente a las diversas posturas que existen respecto a si intubar o no intubar al paciente. Sun escribió por parte de un grupo chino que ellos utilizaban estos criterios clínicos para decidir un manejo de apoyo crítico, ¿no? Una frecuencia respiratoria mayor a 30, con una saturación menor a 93 o una taquicardia mayor a 120. Esto significaba que el paciente requería cuidados críticos basado ya sea en ventilación no invasiva, una terapia de líquidos restrictiva y la posición del prono despierto. Esto básicamente lo que significa es que a través de los dispositivos no invasivos vamos cambiando la posición en la que se encuentra el paciente. Como el doctor Paulino nos hablará más adelante, el prono tiene ciertas ventajas fisiológicas que se antoja utilizar y que, bueno, en caso de que el paciente no mejore, pues tendremos la necesidad de intubarlo, ¿no? Ese es como el flujograma propuesto, que más adelante, recientemente, Gattinoni acaba de hacer una serie de reflexiones respecto
a cuándo conviene intubar o no intubar a un paciente. Y nosotros estamos acostumbrados a intubar a un paciente probablemente basados en su hipoxemia, ¿no? En el nivel de hipoxemia que tiene. Pero la fisiopatología del COVID nos ha mostrado que la hipoxemia puede no estar acompañada de dificultad respiratoria. De modo que lo que nosotros realmente queremos evitar cuando un paciente tiene modos no invasivos es el exceso de esfuerzo, ¿no? Todo este fenómeno que le genera más presión negativa dentro del tórax y que por lo tanto genera mayor inflamación del pulmón, motivo por el cual la recomendación es hay que utilizar dispositivos no invasivos hasta que el paciente dé muestras de trabajo respiratorio o disnea. Una vez que eso sucede, conviene intubarlo específicamente para evitar el CILI y perpetuar el daño. Una vez que decidimos si lo vamos a intubar o no lo vamos a intubar, pues la técnica de intubación en realidad pues no la vamos a revisar con detenimiento en el tiempo que tenemos, pero hay ciertas particularidades que intubar a un paciente con COVID deben de contemplar, ¿no? La primera es que independientemente del estado clínico del paciente, toda intubación es un procedimiento de alto riesgo, no para el paciente en específico, sino para el personal de salud. Creo que es muy importante destacar que el coronavirus ha mostrado ser una infección que, a diferencia de otras, muy fácilmente puede ser contagiada al personal. Por esta razón, es indispensable que el equipo de protección personal se utilice de manera adecuada y completa en todo momento. Para todos los que han tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con COVID, sabrán que los gogles que uno se coloca después de 4 horas están empañados. Y tratar de intubar con un gogle después de 4 horas de empañado, pues se vuelve, la manera más fácil de intubarlo es quitarse los gogles, lo cual nos pone a nosotros en riesgo. A fin de evitar esto, prácticamente todas las guías de diversas organizaciones comentan que no deben de existir intubaciones de urgencia, ¿no? La intubación debe ser electiva y debe de estar formada por un equipo que tenga todo su equipo de protección personal completo. Se necesita tiempo para tener este equipo de protección personal completo, motivo por el cual es importante que todo el personal esté muy consciente de los tiempos que ello requiere. Se recomienda también que el operador más experimentado sea el que realice la intubación a fin de disminuir el tiempo que el paciente está aerosolizando. En el momento que nosotros hacemos la laringoscopía, tenemos un canal directo de aerosolización del paciente. Motivo por el cual otra de las recomendaciones es que para hacerlo más rápido se utilice un videolaringoscopio en vez de un laringoscopio normal. En caso de no contar con uno, pues bueno, se usará el laringoscopio normal, pero pues siempre tratar de dar preferencia a la videolaringoscopía. Todo esto es para platicar que la manera más segura de intubar a un paciente con COVID siempre será con un equipo de intubación que se vista específicamente para intubar, ingrese al área, intube y se salga, ¿no? La generación de este equipo de expertos de intubación pues permite, uno, que se repita la técnica, que se mejore, ¿va? Que haya mucho más protección del resto del personal. Y usualmente lo que también hace es que limita el número de asistentes que están presentes al momento de intubar. No me dejarán mentir, pero en las áreas de urgencias donde usualmente se intuba, pues hay toda una serie de personas que están asistiendo durante este proceso y específicamente en COVID se recomienda que esté el personal que va a intubar, un asistente y alguien que va a pasar los medicamentos. El fenómeno más bien el proceso de preoxigenación debería tratar de minimizar la generación de aerosoles, motivo por el cual se recomienda no utilizar o tratar de evitar en lo posible el uso de preoxigenación con bolsa mascarilla y que en caso de hacerlo se utilice un filtro antiviral entre la válvula de exhalación y la máscara y pues bueno, utilizar una secuencia de intubación rápida con bloqueo neuromuscular. Probablemente en redes sociales han visto la caja de acrílico de intubación. Esta imagen debería tener ahí un videolaringoscopio, pues eso sería lo ideal. Y este individuo debería tener un cubrebocas N95, unos gogles
y adicionalmente, de preferencia, una careta. Y en nuestra práctica hospitalaria, nosotros incluso lo que hacemos es que encima de la caja ponemos un plástico de los que utilizan para pintar, de modo que toda la cama queda cubierta y todos los aerosoles quedan debajo del plástico, a fin de proteger a todo el otro personal que no está en contacto directo con el paciente. Esta sería mi intervención y más de rato, con todo gusto, contestamos las preguntas. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muy interesante su plática. Y ahora seguimos con la doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas. Ella es egresada de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Ella hizo su especialidad de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Médicas y la Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con una residencia en Anestesiología y Medicina Crítica en el mismo instituto. Realizó la maestría en Ciencias Médicas y realizó un curso de alta especialidad en imagen ecocardiogáfica en el enfermo crítico de la Universidad de Chile y se graduó como especialista de ECMO por la UDEM. Actualmente la doctora Carmen Hernández es jefa del Departamento de Áreas Críticas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y está adscrita también a la Unidad de Medicina Crítica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición Salvador Subirán. Doctora Hernández, por favor, adelante. Buenas tardes a todos. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, doctora. Muy bien. Sí, ya. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. La forma de ejercer la ventilación mecánica en un paciente con COVID, pues es bastante variable y esto se da de esta manera porque aunque inicialmente creímos, y la verdad es que antes de que llegaran los pacientes con esta enfermedad, pensamos que los íbamos a abordar como un SIRA en su mayor parte y que pudiera cumplir la definición actual de SIRA, la verdad es que la enfermedad tiene algunas características específicas que la hacen ser distinta y que, bueno, tiene cuadros variables, los cuales hay que conocer para intentar abordarlos de manera correcta. En general, los pacientes, pues, cuando tienen una enfermedad grave, se presentan con un importante estado de hipoxia que los lleva a presentarse como un cuadro muy grave, de hipoxia muy grave, pero que tiene características un tanto distintas que nos llaman la atención desde el inicio, como son una distensibilidad del sistema respiratorio, que eso se nota inmediatamente al poner un ventilador, que es una distensibilidad prácticamente normal. Y entonces vemos que tienen características donde hay que abordarlos de acuerdo a esto para ver cómo podrían ser manipulados, ¿no? Y en general se presentan pues, con una hipoxia que, como dijo Sebastián, se presenta, la vemos, la medimos, pero no necesariamente el paciente tiene un cuadro que tenga una sospecha de aumento en el trabajo respiratorio clínicamente hablando, o bien que tenga un síntoma de disnea que él refiera de manera muy importante. Los pacientes pueden estar con el CO2 bajo, con el CO2 normal o incluso elevado, de cualquiera de las tres formas, y pueden o no responder a prono, pero ¿qué es lo que hace que esto suceda de una o de otra manera? Pues en general que el COVID se presenta con distintos modos de afección de la hipoxemia, o más bien presenta mecanismos diversos. Entre estos mecanismos tenemos disregulaciones de la perfusión, vasoconstricción pulmonar hipóxica que no se regula de manera adecuada, algo de edema como lo presenta en general el SIRA, pero de manera muy importante presentan microtrombos a nivel pulmonar. Y aquí les voy a presentar algunos pequeños ejemplos de biopsias que hemos tomado en los pacientes según los hemos ido abordando
y bueno, tienen características muy específicas. Este es un ejemplo, es una toma de un tejido pulmonar de un paciente que falleció. Y bueno, aquí tenemos una tinción HY y podemos hacer un énfasis muy particular en que estos pacientes llegan a presentar aquí algunos capilares dilatados y acá algo de material fibroso que va a estar ocluyendo algo de la luz del capilar. Aquí de manera muy específica vemos cómo hay un pequeño microtrombo que va a ocluir ese capilar, ¿no? Y entonces, al tener estas manifestaciones, hace que los perfiles de los pacientes sean un tanto distintos. Y aquí podemos observar cómo hay espacios alveolares que no tienen ocupación y que simbolizan alvéolos permeables. Esto no va histológicamente de acuerdo con la presentación regular de un CIRA. Aquí tenemos otra de las imágenes donde mayormente se ven algunos focos más bien de neumonitis con alvéolos limpios. Eso no quiere decir que nunca se presente como CIRA uno de estos pacientes, sino más bien que ha existido, o más bien pueden coexistir fenotipos distintos en los pacientes con COVID, y a uno de estos fenotipos se le ha llamado L y a otro se le ha llamado tipo H. Lo más importante de distinguir estos fenotipos es que la utilización de la ventilación mecánica tiene que ver con la identificación oportuna de cada uno de ellos. Por ejemplo, el fenotipo L, o al que se le llamó fenotipo 1 inicialmente, esta es una descripción inicial de Gattinoni, que aunque al inicio fue así como un poco discutida, pues al ver las presentaciones clínicas de los pacientes sí nos queda claro que puede haber dos espectros distintos de esta enfermedad, incluso en un mismo paciente durante su evolución. El fenotipo que se reconoció inicialmente como 1 es donde hay baja elastanza y mucha complianza de los alvéolos, ¿no? Entonces es donde nos dicen hay una distensibilidad del alvéolo que puede llegar a ser normal. Hay una relación ventilación-perfusión alterada con poca respuesta al reclutamiento, y hay poca respuesta al reclutamiento o de respuesta a la manipulación de la PIP porque normalmente hay poco tejido alveolar que tenga que ser abierto, normalmente está abierto. Entonces, en este fenotipo en particular, el reclutamiento del alvéolo, la posición prono, pues en realidad no sirven para mejorar la permeabilidad de estos alvéolos que normalmente están abiertos y por lo tanto se van a presentar con el fenotipo de una neumonía, pues de una neumonía no reclutable. Cuando los pacientes son pronados, no es que no mejore su oxigenación, sí mejora, puede llegar a mejorar, pero mejora por la redistribución de la perfusión y una mejoría en la relación BQ, que es el producto, que como van a verlo un poco más adelante, uno de los mecanismos en los que prono puede llegar a influir, es el producto de una mejoría secundario a la redistribución por fuerzas gravitacionales de la perfusión dentro del tejido pulmonar. En este fenotipo o en esta manifestación de COVID, pues vemos que sí hay un modesto edema intersticial, que es lo que va a llevar a la presentación de vidrio deslustrado que normalmente observamos en los estudios tomográficos de estos pacientes. En general, en esta etapa de la infección o en esta etapa de la enfermedad estamos tratando neumonías virales, pero que no se presentan con el mecanismo típico de CIRA. ¿Cómo tenemos que abordarlos aquí? Pues en general, este tipo de pacientes no se centrarían en el grupo en el que ha sido demostrado estrictamente el manejo del CIRA con protección pulmonar. Entonces, vamos a utilizar un tipo de ventilación que puede ser más flexible, puedes ir más allá de los 6 mililitros por kilo, dependerá de qué requiere el paciente en el estudio de la dinámica pulmonar. La frecuencia respiratoria puede estar abajo de 20, la PIP normalmente no tiene que ir más allá de 10, aunque todo lo dictará, como digo, la dinámica pulmonar que se le estudia a cada paciente en su caso. Pero cuando su tomografía no muestra áreas de consolidación abundantes, sino solo vidrio despulido, pues es muy probable que entre más bien en este cuadro. Y aquí es una tomografía típica, que esta tomografía sí es
de una de las publicaciones recientes de Gattinoni, donde no hay abundancia de consolidación. Este estudio histológico sí es de los pacientes que hemos tenido en el INER, donde corresponde a alvéolos permeables y discreta infiltración perivascular por células inflamatorias y pequeños microtrombos, como lo podemos observar acá, ¿no? Cuando tenemos que la característica que determina la evolución de la enfermedad y la migración entre los fenotipos, pues vamos a ver que el paciente puede llegar muy grave, con una hipoxemia grave, pero sin grandes manifestaciones de falla respiratoria. ¿Qué es lo que lo puede llevar a migrar al fenotipo distinto? Que hay una profundidad de lesión que puede ser provocado por la presión intratorácica negativa y que puede darse mientras el paciente está despierto y empezar a hacer trabajo respiratorio y nosotros no lo identificamos de manera oportuna. Entonces, durante la ventilación espontánea puede llegar a avanzar en esta enfermedad. O bien, la ventilación mecánica, cuando se utiliza de manera no invasiva y no es titulada oportunamente, pues también puede llevar a provocar este tipo de progresión en el daño, de progresión en la inflamación y que el paciente cambie en su fenotipo. ¿A qué fenotipo? Al fenotipo 2, que también se conoció como, o se conoce inicialmente como un fenotipo H. Este es donde empiezan a cambiar las cosas. Empieza a cambiar la dinámica pulmonar de tener una baja elastancia a tener una muy grande y por lo tanto a la disminución de la confianza. Y aquí es donde el pulmón empieza a parecerse más a un cuadro de SIRA típico. Y dicho sea de paso, es a lo que estamos acostumbrados en los SIRAs virales por influenza. Estos eran los fenotipos que normalmente nos esperábamos que sucedieran en este tipo de infección y son a los que llegan a migrar después de un tiempo de evolución cuando no resuelve o cuando llegan a presentar daño secundario a ventilación mecánica o a un retardo en la tensión en la estabilización del alvéolo. Estos pacientes ya deben de ser tratados como un SIRA grave. Entre las características del tratamiento a los cuales son llevados, pues incluye el manejo de una PIP más alta y si se puede, por hemodinamia, llevarlos a la posición prono e incluso aquí ya pueden ser candidatos a un soporte extracorpóreo. Hay que recordar que el soporte extracorpóreo o ECMO lo utilizamos como un mecanismo de disminuir la posibilidad de que el paciente tenga daño secundario a ventilación mecánica. Cuando tenemos un paciente en el primer fenotipo en el que describimos, las complianzas son tan buenas que los predictores de daño secundario a ventilación, como lo es el driving pressure, no se dan. Es decir, el paciente tiene un alvéolo compliante que se deja ventilar gentilmente y al ser esto así, es poco probable que le ejerzamos, si está bien manejado, daño por ventilación mecánica importante al menos, lo cual es lo que tratamos de evitar con ECMO. En el segundo fenotipo sí son candidatos de manera más frecuente, digamos por fisiología, a tener ECMO. Nada más que, bueno, en las pandemias es un poco complicado ocupar tanto personal y tiempo en dar un apoyo extracorpóreo. Estos pacientes tienen que ser llevados estrictamente en protección pulmonar, de acuerdo a su dinámica pulmonar, claro, y puede haber miles de consideraciones en las que ya no siguen estrictamente la protección pulmonar de acuerdo a los comportamientos de los pacientes, pero como primera intención hay que hacer los candidatos y buscar que sigan las metas que conocemos todos, son de acuerdo y son llevadas por la protección pulmonar. La fracción inspirada de oxígeno tiene que ser apropiada para lograr metas en SIRA, superior al 88%, la saturación por pulsoximetría, el volumen tidal lo más apegado a 6 mililitros por kilo de peso predicho. La frecuencia respiratoria tendrá que ser titulada para lograr una presión arterial de CO2 menor a 60 y titulado también al pH del paciente, pudiendo considerarse la hipercapnia permisiva, y la PIP normalmente
se puede creer que menor a 15 será suficiente o que cuando mucho podrás llegar a 15, pero sí es necesario saber que en algunas ocasiones pudiera requerirse más allá y la dinámica pulmonar será la que dictará cuál es la PIP más adecuada. Este es el típico paciente en el que hay que hacer titulaciones de PIP y poder llevarlo y escalarlo a sus mediciones incluso diariamente, ¿no? El paciente deberá ser sometido a sedación estándar, titulada siempre a una meta de SAS o de RAS como escalas principales a llevar en terapia intensiva, y los pacientes tendrán que ser sometidos a bloqueo neuromuscular de acuerdo a las características que ya sabemos en las primeras 24 a 48 horas cuando presentan una PAFI menor a 150, ¿no? También sabemos que tienen que cumplir con las características aquí descritas de acuerdo a volumen tidal, driving pressure, todo lo que conlleva la ventilación de protección pulmonar, y que estos pacientes son candidatos a prono como medida de reclutamiento alveolar. Es decir, el mecanismo de respuesta prono en este grupo de pacientes del fenotipo 2 será distinto. Entonces, en primer lugar, pues hay que buscar cuál de nuestras características es primordial, ¿no? Si estamos en este escenario o si estamos en el escenario de pacientes candidatos a reclutamiento. Los pacientes pueden ser manejados en un modo ventilatorio, si el volumen está bien, cualquier otro modo ventilatorio mientras cumpla las características indicadas estará correcto. Hay que establecer el volumen tidal adecuado si no es un paciente candidato a reclutamiento. Entre 6 y 8 podemos ir de acuerdo a dinámica pulmonar y más apegados al 6 si es un paciente del fenotipo 2. Y bueno, la FIO2 tendrá que ser titulada de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿no? Hay que establecer la PIP, muy gentil cuando el paciente no responde a reclutamiento y más liberal cuando sí es un paciente del tipo 2 que responden a reclutamiento, y la frecuencia respiratoria pues puede ser más liberal o más alta en el paciente del fenotipo 2 porque estos pacientes es probable que estén reteniendo con más frecuencia CO2 y que tengamos que llevarlos incluso a una hipercapnia permisiva. Y por lo tanto podemos manipular más la frecuencia respiratoria. Entonces, siempre habrá que ver que entre los dos tipos la diferencia particular será que de acuerdo a la PAFI, en el tipo que responde a reclutamiento hay que apostar a las maniobras que nos llevan a mejorar la dinámica pulmonar, pero en el otro tipo tenemos que enfocarnos en que el prono será una medida más bien de rescate, que tenemos que llevarlos a una ventilación mecánica gentil en el tipo 1 y que tenemos que enfocarnos muy bien a que los pacientes pueden estar formando pequeños trombos y que tenemos que tener un adecuadísimo volumen intravascular para lograr no favorecer esa formación de microtrombos. Y bueno, en conclusión, la ventilación mecánica en pacientes con neumonía por COVID es algo muy dinámico, pueden cambiarnos de uno a otro fenotipo y hay que estar lo suficientemente atentos como para ver en qué momento empiezan a comportarse distinto. El SIRA en esta enfermedad se comporta de una manera atípica, como ya lo estamos describiendo, y puede haber una disociación de la mecánica pulmonar con la gravedad de la hipoxemia, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido. Y bueno, la principal conclusión es que un mismo paciente puede migrar entre los fenotipos y el rastreo frecuente con ultrasonografía en el paciente intubado y en el paciente crítico es una herramienta muy importante para lograr identificar el momento en el que está cambiando de comportamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Hernández. Muy interesante su plática. Y ahora presento al doctor Rafael Paulino Leal Villalpando. Él es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en anestesiología y medicina crítica y tiene una subespecialidad en anestesiología en trasplantes por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con un diplomado en Transplant Anesthesia por la University of Alabama. Actualmente el doctor Rafael Paulino Leal es el jefe de servicio de anestesia de trasplantes en el Instituto Nacional y Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán. Es profesor de tiempo completo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Y es médico adscrito de anestesia de trasplantes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición, Salvador Subirán. Y es el coordinador de anestesia del programa de trasplantes del mismo instituto. Adelante, doctor Paulino Leal. Muchas gracias por la invitación. Bueno,
¿Están viendo mi presentación ya? Sí, doctor Paulino, se ve muy bien. Todo bien. Bueno, mi interés por posición prona surge hace mucho tiempo. Como pongo aquí, no tengo ningún conflicto de interés, exceptuando que me gusta dormir boca abajo, ese pudiera ser uno. Y la idea del día de hoy, bueno, es tratar de dilucidar los mecanismos por los cuales la posición prona puede mejorar la oxigenación del paciente con lesión pulmonar aguda, ver cómo estos pacientes con lesión pulmonar aguda evolucionan con posición prona, si en realidad mejora la mortalidad, y tratar de analizar qué experiencia o mucha o poca experiencia hay en cuanto a COVID. Los primeros reportes provenientes de Wuhan y publicados este año, lo que nos mencionan es que empezaron a utilizar posición prona basándose básicamente en dos cosas. Las guías de Surviving Sepsis, así como la guía de ventilación mecánica en pacientes con SIRA, en la cual conocemos perfectamente que hay una recomendación en la cual evidencia la mejoría en intercambio de gases, así como mortalidad, y también el antecedente del manejo de pacientes con lesión pulmonar aguda durante la pandemia de 2009 como maniobra temprana y no de rescate. Y a partir de ello lo empezaron a utilizar, y esta evidencia, empezaron a tener evidencias de la aplicación temprana de posición prona en pacientes con ventilación mecánica prolongada, podía disminuir la mortalidad de 28 a 90 días en pacientes con SIDA. Igual que en grupos ya previamente publicados. Sin embargo, sus referencias resultan ser no del todo precisas y únicamente terminan diciendo que lo usan, y los reportes son pequeños de los resultados de esto. La posición prona se empieza a realizar desde hace mucho tiempo. Probablemente este es el primer artículo en humanos en 1977, en el cual a pacientes con lesión pulmonar aguda o con falla respiratoria los cambian de posición supina a posición prona. Y traje estas diapositivas porque resulta interesante que desde entonces describen áreas de protección que debemos de tener sobre la pelvis, sobre los hombros y sobre la cabeza. Pero además de esto, ellos decían que la parte inferior del abdomen debería de permanecer sin un contacto directo con la cama, y que esto probablemente iba a mejorar el movimiento del diafragma, y esta mejoría del movimiento del diafragma iba a mejorar la capacidad funcional residual, y esto traería consigo la mejoría en la oxigenación. Después viene que no necesariamente era cierto esto, ni que los cambios de posición hacían que cambiaran las zonas de ventilación y perfusión. Ellos cambiaron 6 pacientes con lesión pulmonar aguda, y quiero que veamos el paciente número 5. El paciente número 5 es un paciente que cambiaron de posición supina, de supino a prono, cuando se encontraba aún extubado, pero sí con una PaO2 baja, algo que hemos empezado a hacer en pacientes con COVID. Todos los demás pacientes son pacientes intubados. Y la otra parte importante es que una vez que recuperaban la oxigenación, al volverlo nuevamente a posición supina, el paciente disminuía su oxigenación. Y así fueron pasando artículos y tiempo. Y en 1988 empiezan a dar opciones y probabilidades por las cuales mejore la oxigenación, como son la redistribución del flujo sanguíneo, el incremento de capacidad funcional residual, cambios en la presión hidrostática en las vías aéreas y cambios en la distribución de ventilación. Nuevamente, por lo menos en este artículo, ven cómo al cambiar de posición a la persona cambia la oxigenación, pero al cambiar la oxigenación, al cambiar nuevamente a supino, hay una caída relativamente pronta de la misma. Y desde aquí empiezan a observar esto, que hay un grupo de pacientes que son capaces de responder y hay un grupo de pacientes que no son capaces de responder a la posición prona. Y que
Curiosamente, para este momento, el grupo de pacientes respondedores era el paciente que tenía mejor oxigenación con relación al grupo que no tenía mejor oxigenación. El resto de los parámetros hemodinámicos o de cortos circuitos eran en realidad más o menos similares. De tal forma que tenemos dentro de los grupos de pacientes que colocamos en posición prona, algún grupo que va a responder y algún grupo que no va a responder. Esta otra serie pequeña en el 97 ve claramente que hay un cambio de oxigenación cuando se pone de supino a prono y nuevamente detecta dos grupos, respondedores y no respondedores. Y en el grupo de los no respondedores les llama la atención que el tiempo de inicio de la lesión pulmonar aguda es claramente diferente a favor del grupo de respondedores, de tal forma que el que está con menos oxigenación, desde ahí podríamos empezar a decir esto, mejora más rápidamente con posición prona, y aquel que tiene un desarrollo temprano de la lesión pulmonar aguda también responde más rápidamente que aquel paciente que intentamos cambiar tardíamente. De la misma forma, los respondedores es un grupo que tiene una PO2 significativamente más baja que el grupo de no respondedores. Los respondedores rápidamente mejoran la oxigenación. Los no respondedores prácticamente desde el momento que los volteamos a supino, observamos que no hay un cambio en la oxigenación. En el 96, nuestro grupo, o el doctor Domínguez junto conmigo, decidimos hacer un estudio comparativo entre supino y prono en forma prospectiva y observamos una clara mejoría de la de cortocircuitos, y hacia el final del tiempo en prono habíamos disminuido el PIB. Este estudio llamó mucho la atención porque, a diferencia de los estudios previos, todos los estudios previos tenían tiempos muy cortos de colocación en posición prona y nosotros llevábamos al paciente a posición prona más de 24 horas, a diferencia de los grupos previos que únicamente cambiaban al paciente durante periodos cortos de ventilación. Entonces lo que tenemos es de que el paciente rápidamente que lo volteamos boca abajo, mejora la oxigenación, fácilmente se recuperan de hipoxemia grave y probablemente esto haga que cambien las áreas de ventilación-perfusión y mejore la mortalidad de los pacientes. En base a eso, se ha tratado de dilucidar cuál es la causa de que mejore esta oxigenación, ya que en estudios animales la reducción de cortocircuitos intrapulmonares no está dado directamente por cambios en las zonas de dependencia en posición prona. Este fenómeno más bien es el resultado de los efectos combinados en esas regiones dorsales de reclutamiento pulmonar y el mantener un flujo sanguíneo permeable. Por lo tanto, la reducción de cortocircuitos intrapulmonares se debe principalmente al aumento de ventilación en áreas pulmonares perfundidas, más que al aumento de perfusión de las áreas pulmonares ventiladas. Además, la posición prona permite la ventilación pulmonar y la perfusión intrapulmonar que se distribuyan homogéneamente a lo largo del gradiente ventral a dorsal. En algún momento se mencionaba que es como si fuéramos a aplicar un PIB sin necesidad de PIB. Esto es consistente con la homogenización regional de las presiones transpulmonares. Por otra parte, también se ha observado que el paciente, cuando lo colocamos en posición prona, podemos prevenir el daño, la lesión pulmonar relacionada con ventilación mecánica. Esto inicialmente demostrado en animales, pero en humanos con SIRA claramente disminuye el estrés y la tensión pulmonar global, disminuye la concentración pulmonar de citocinas proinflamatorias, las áreas pulmonares sobredistendidas, la magnitud del fenómeno de apertura y cierre, en particular en pacientes con alta capacidad de reclutamiento pulmonar y ventiladas con PIP. El primer estudio dirigido a tratar de ver si mejoraba la mortalidad o no es este estudio multicéntrico que aparece en 2006, hecho en 12 hospitales en España y uno en México, en los cuales randomizan
2 grupos, uno de pacientes que mantuvieron en posición prona y otro en posición supina por un lapso por lo menos de 12 horas. Y vemos claramente que hay una mejoría de la fracción inspirada de oxígeno. No se, entre uno y otro grupo, entre los grupos no lograron observar cambios en mortalidad significativos. Sin embargo, cuando vemos las tablas de sobrevida, aparentemente posición prona era mejor que supina. No es hasta el 2015 en que aparece el estudio PROSIVA, otro estudio prospectivo, en el cual claramente aquí hay una disminución de mortalidad normal y ajustada por SOFA en los pacientes ventilados con prono con relación a los de supino, tanto a 28 como a 90 días, y un éxito mayor en intubación en el grupo de prono. Y como lo vemos aquí en esta tabla, en esta gráfica de Kaplan-Meier para sobrevida, claramente sobreviven más los pacientes con posición prona que los posición en supino. Si vamos a múltiples estudios, observamos que algunos sí tienen mejoría en mortalidad, pero hay algunos otros que no hay una clara mejoría en mortalidad. El que mejor mejoría en mortalidad había logrado hasta ese momento del estudio de PROSIVA. ¿Cuál es la diferencia de por qué unos sí mejoran la mortalidad y por qué otros no mejoran la mortalidad? Y esto muy probablemente está en relación directa con 2 cosas. Uno, el tiempo en posición prona. Aquellos que duran más tiempo en posición prona tienen mejoría de sobrevida con relación a los que duran menos tiempo en posición prona. Y las otras, estos puntos del análisis multivariado que son muy interesantes. Los pacientes que eran ventilados bajo criterios de ventilación de protección mejoran la mortalidad en posición prona con relación a los que no son ventilados con medidas de protección pulmonar. Aquellos que tienen más de 10 horas en posición prona mejoran, y aquellos que son llevados en forma más temprana a la ventilación en prono. El grado de gravedad no lo logró definir, por lo menos hasta este estudio, que tuviera ventaja uno sobre el otro. Sin embargo, la ventilación prona no es inocua y conlleva algunas situaciones como la presencia de úlceras por presión, problemas de obstrucción del tubo endotraqueal o problemas de manejo del tubo endotraqueal y secreciones del mismo, y obviamente el acceso a reanimación cuando llega a haber paro cardiovascular. Exceptuando el número de pérdidas de excesos venosos, los demás eventos no fueron significativos contra posición supina. Esto es, posición supina también hace úlceras de decúbito, posición supina también tiene obstrucciones de tubo endotraqueales, posición supina también se puede relacionar con eventos de paro cardíaco. En este otro estudio volvemos a ver exactamente lo mismo. El tiempo de duración de posición prona es claramente relevante y la otra parte a favor de posición prona, mientras más grave sea el paciente, mayores probabilidades de respuesta va a tener. Finalmente, en este estudio en 2017 terminan ofreciéndonos los mismos resultados. Posición prona, ¿por cuánto tiempo la vamos a utilizar? Bueno, por más de 12 horas contra menos de 12 horas, prácticamente no tiene ninguna utilidad. Entonces, ¿por qué mejora la mortalidad? ¿Por qué no en todos los estudios mejoró la mortalidad? Bueno, porque la inclusión de pacientes más severamente comprometidos son los que en realidad mejoran la mortalidad. La duración del tiempo de pronación es muy importante y mantenerlos en estrategias de ventilación mecánica de protección también es importante, como las descritas por AS Network. Esta parte es muy relevante porque antes de la aparición de estos estudios de ventilación protectora no se conocía y muchos estudios habían sido hechos bajo técnicas de ventilación que no necesariamente conllevaban protección y de ahí que no hubieran mejorado la mortalidad. La pronación, por lo tanto, permite reclutar zonas alveolares,
redistribuyendo y homogenizando la ventilación. Disminuye los cortocircuitos intrapulmonares, mejorando la oxigenación, la ventilación y la mecánica pulmonar. Sin embargo, el grado de reclutamiento depende de factores como la severidad del compromiso. A mayor gravedad, probablemente mejor respuesta. El tiempo que demos de la pronación, a mayor tiempo en posición prona es mejor. Y el tiempo transcurrido entre la lesión pulmonar también es muy importante. A menor tiempo, pronándolos en forma más temprana, vamos a tener mucho mejores resultados. Y finalmente, los pacientes que fueron pronados, hay un estudio en el que demuestra que los pacientes que fueron pronados en las primeras 48 horas de evolución tienen un efecto claramente protector de mortalidad. Y entrando a lo que es COVID. Surviving Sepsis para COVID, que aparece en marzo de este año, en su recomendación 31 dice que para adultos en ventilación mecánica con COVID-19 y lesión pulmonar aguda, se sugiere el uso de posición prona durante 12 a 16 horas sobre ventilación sin posición prona. Es una recomendación en base a evidencia débil y de baja calidad. ¿Por qué de baja calidad? Porque se asocia que pudiera ser que por los cambios radiológicos en aquel tiempo, aquel tiempo es hace un mes, pudiera mejorar la ventilación, sobre todo en aquellos que muestran consolidaciones basales. La ventilación la podemos volver más homogénea y esto mejorar las áreas de presiones transpulmonares y mejorar la distensibilidad y la perfusión pulmonar. Hay pocos estudios que demuestran en realidad la utilidad en COVID-19 y la evidencia de mejoría de mortalidad en pacientes con CIRE ventilados por más de 12 horas en prono es lo que nos lleva a sugerir que pueda ser de utilidad, sin olvidar las complicaciones que puede haber de esto y que además estos pacientes deberían de estar bajo efectos de sedación profunda. La posición prona debe de considerarse en forma temprana, por lo tanto, asociada a esto pudiera disminuir la mortalidad, y aunque los datos de resultados sobre ventilación en posición prona en COVID no son del todo adecuados o sin una gran evidencia, pudiera ser útil. Todo esto parecía bien hasta que aparece el estudio del que han venido hablando todos de Gattignoni, en el cual divide al CIRA en dos grandes grupos, aquel grupo tipo L y aquel grupo tipo H. El tipo L, en el cual tiene una baja capacidad de reclutamiento alveolar, que su distensibilidad casi es normal, que se ventilan relativamente fáciles y que su principal problema es oxigenación. Y se sugiere que este grupo sean pobres respondedores tanto a maniobras de PIP como a maniobras de posición prona. No así el grupo de alta capacidad de reclutamiento, el grupo H, que tienen una elastancia alta, baja distensibilidad, presencia de cortocircuitos derecha e izquierda y un aumento de peso pulmonar. Aquí vemos un grupo L en el cual tiene algunos infiltrados pequeños. En realidad, las relaciones de húmedo-seco son mucho más hacia las áreas secas que a las húmedas y tienden a tener una relación PO2-CO2 relativamente no tan mala. Y en cambio, los pacientes con tipo 2, que tienen grandes consolidaciones, que las áreas secas con relación a las húmedas son mucho mayores y que estos son los que se beneficiarían tanto de maniobras de PIP como de posición prona. Entonces, estos pacientes con COVID-19 tienen una presentación atípica de la lesión pulmonar aguda. Hay una disociación entre su mecánica pulmonar relativamente bien conservada y la gravedad de la hipoxemia. La distensibilidad pulmonar en la gran mayoría de ellos, los que se comportan como tipo 1, es buena. Y una posible explicación para la hipoxemia severa que ocurre en los pulmones es debida a la falta de regulación de la perfusión pulmonar y la vasoconstricción hipóxica. Vemos cómo la mayoría de los pacientes tienen una gran confianza y se comportan con diferentes grados de cortocircuitos. La relación entre cortocircuitos y la fracción del tejido sin gas es muy variable. Y Gattignoni demuestra que en 8 pacientes al menos, mediante tomografía computarizada,
que esta relación 3:1, lo que sugiere una hiperperfusión probable notable en tejidos sin gas. Y por lo tanto, la mejoría de la oxigenación con PIB o posición prona probablemente no se deba principalmente a reclutamiento, sino más bien a una redistribución de las áreas de perfusión en respuesta a la presión y a las fuerzas gravitacionales, más que directamente relacionado con los cambios de reclutamiento pulmonar ofrecidos por el prono en los tipo 1. Nuevamente, la mejoría y oxigenación podría ser más debida a redistribución de perfusión en respuestas a la presión y o fuerzas gravitacionales. Hace unas semanas en JAMA sale esta referencia de cuál sería la guía para cambiar al paciente a posición prona, dada tanto por John Marini como Luciano Gattignoni, y en la cual en el paciente antes de intubarse se sugiere que se cambie de posición a posición despierta, a prono en despierto, tratando de mejorar estas áreas de perfusión y con ello mejorar la oxigenación pulmonar, sin dar una referencia clara del por qué, pero lo que sí hemos estado viendo es que al hacer este cambio mejora algún grupo mejoran algunos pacientes durante algún tiempo antes de ser llevados a intubación endotraqueal. Y ya después de intubación endotraqueal, vamos a utilizar la posición prona en aquellos pacientes tipo 2, en los cuales requiramos altos niveles de PIB y maniobras de reclutamiento, y en los tipo 1 únicamente considerar la posición prona como medida de rescate ante bajos niveles de oxigenación. En conclusión, hay que cambiar la posición prona todos los tipo 2, tipo 1 únicamente como rescate. Va a mejorar la oxigenación, probablemente disminuya la mortalidad. El cambio de posición temprana podría ser antes de la intubación, cambiarlos cuando están en una afección grave. La duración del cambio a prono por lo menos de 16 horas, tener cuidado con escalas y con el tubo endotraqueal, y precaución en el paciente inestable, ya que pudiera caer en paro cardiorrespiratorio y requerir maniobras de reanimación estando en posición prona. Y mi conclusión final siempre que hablo de posición prona es esta: es una maniobra fácil, funciona, es de bajo precio económico y tiene pocas complicaciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Leal. Muy interesante su plática. Y bueno, ahora continuamos con el doctor Eduardo Rivero Cigarroa, quien es médico cirujano por la UNAM. Tiene una especialidad en medicina del enfermo en estado crítico y anestesiología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición. Es profesor adjunto de la especialidad de medicina crítica por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y por la UNAM. Fue profesor de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de la UNAM y posteriormente como profesor de especialidad de Medicina del Enfermo de Estado Crítico por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán y por la UNAM. Y actualmente es profesor de Ciencias Básicas en el campus Ciudad de México de la Escuela de Medicina Tecnológico de Monterrey y es director adscrito a Ciencias Clínicas en los Institutos Nacionales de Salud por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Adelante, doctor Rivero, por favor. Muchas gracias, Alfred. Aquí el plan de lo que vamos a platicar durante los siguientes minutos es sobre cómo vamos a darle confort a estos pacientes. Y para esto, bueno, mi primer diapositiva, como todos, es el conflicto de interés. Como ustedes ven, además de todo lo que hago, estoy haciendo asesorías con este grupo de farmacéuticas. Y como les decía, entre son de broma, todos los que nos dedicamos a la medicina, fin de semana
lavamos coches y cuidamos niños para no entretenernos mucho en otras cosas. Y esto es parte de lo que hacemos todos en la medicina. Realmente nuestro trabajo es muy complejo y ahora en situaciones de pandemia puede llegar a ser mucho más difícil. ¿A qué es a lo que nos vamos a estar enfrentando? A este grupo de factores en donde lo que tenemos es un paciente el cual se va a enfrentar a una gran cantidad de intervenciones, las cuales lo van a poner en una situación compleja, en los cuales va a tener una gran cantidad de requerimientos de medidas de confort. Como ustedes lo ven en la diapositiva, y vean únicamente nada más el puro esquema, nuestro paciente puede estar intubado con catéteres venosos centrales, con un ventilador, que si algunos de ustedes han sacado la cabeza cuando están en el coche o en la montaña rusa y quieren respirar y no pueden porque les entra mucho aire y ya no pueden sacarlo, eso es lo que puede sentir un paciente con el ventilador. Como ustedes lo ven, no es una sensación agradable. Sobre esto, además, le ponemos una sondita para que le podamos dar de comer, una sondita para checar que esté haciendo, que esté orinando, y además un aparato que es nuestro monitor, el cual va a estar sonando muy frecuentemente porque se alteró la frecuencia cardíaca, se alteró la frecuencia respiratoria, el ventilador se alarma si el paciente llegó a toser, y toda esta gran cantidad de estímulos lo que hace es que nuestro paciente tenga un problema grave de estímulos, los cuales van a ser, dependiendo del momento en el que se encuentre, como ya lo han mencionado Sebastián, Carmen y Paulino, dependiendo de la fase en la que se encuentre, pueden tener una respuesta inflamatoria sistémica excesiva, la cual nos va a llevar a una gran cantidad de intervenciones, como ustedes lo ven aquí, en donde se caracteriza por un gran estado de choque y una respuesta inflamatoria sistémica excesiva, lo que muchos han descrito durante esta pandemia como el estado de tormenta de citoquinas, la cual es después, al momento de que esta va disminuyendo, sin embargo, se sigue manteniendo todo el esquema de estimulación, podemos tener una adecuada respuesta inflamatoria, inmunosuprimirnos, y esto va a impactar en cuanto a lo que es la mortalidad de nuestro paciente. Y esto es algo que para nosotros que estamos en la parte de la educación, debemos de recordar que todos los fármacos, y que esto es algo que aplica a todos los fármacos, se van a distribuir en nuestro cuerpo dependiendo de cómo estemos hidratados, si somos gorditos o no somos gorditos, depende de la cantidad de proteínas que tengamos en sangre. Y esto en términos de farmacocinética y farmacodinámica, de lo que nos hablan es de cómo nuestros fármacos van a entrar a un compartimento central, van a llegar a un compartimento periférico a través de diferentes constantes de intercambio, y que esto puede ser modificado de acuerdo a las diferentes características de distribución de volumen que tengamos. Esto, como ustedes lo ven aquí descrito, este BDC que está en esta parte, que está aquí en esta parte, esto es el volumen de distribución en estado estable. Si ustedes recuerdan, el paciente en intensiva no es un paciente que esté en estado estable. Frecuentemente le estamos poniendo una gran cantidad de volumen, le estamos poniendo hemoderivados, le estamos ayudando a veces con un poco de diurético, buscando tener un equilibrio adecuado entre lo que son los ingresos y los egresos de nuestro paciente. Y como bien lo mencionó el grupo de ponentes previos, esto va a depender del estado de nuestro paciente al momento de su enfermedad. Y esto hace que evidentemente entonces el paciente en áreas críticas sea completamente inestable. Entonces, esto es así como primer mensaje. Nuestro volumen de distribución en estado estable para los fármacos va a ser completamente difícil de establecer, dada la gravedad de los pacientes y la cantidad de reanimación o no que nosotros estemos ocupando. Como esto, ustedes habrán visto ahorita que todas las pláticas hemos estado tratando de abordar lo que son la serie de factores que vamos a tener que estar manejando para con nuestros pacientes, en donde lo que vamos a ver es cómo oxigenamos mejor a nuestro paciente. Esto es parte de lo que ya habló
de lo que ya hablaron Sebastián, Carmen y Paulino, en cuanto a lo que es la cantidad de oxígeno que tiene nuestro paciente. Entre más cercano al 100 tengamos, es un paciente más grave. Por arriba de 150 es un paciente menos grave, pero que, como ustedes lo ven, sin embargo requiere todavía de apoyo ventilatorio bajo diferentes estructuras, formas de darse. Y esto, evidentemente, si está muy grave y requiere de que nosotros le insuflemos una gran cantidad de volumen o una cantidad limitada de volumen a una presión que puede ser una presión muy alta, va a requerir de una gran cantidad de medicamento para que el paciente pueda estar confortable. Y que, como ustedes lo ven en esta diapositiva, la capacidad de, en un momento dado, tratamientos agresivos que podemos usar nosotros con el fin de rescatar a nuestro paciente de una enfermedad aguda, puede ser muy alta, en donde todo esto, de acuerdo a la gravedad de la lesión, podemos clasificarlos. Esta es una diapositiva un poco ya vieja, en donde los separan medio, moderado y severo, y en donde, como ustedes ven, podemos llegar a necesitar presiones positivas al final de la expiración muy altas, posición prona, bloqueo neuromuscular, y que todo esto lo que va a implicar es que nuestro paciente tenga una gran cantidad de eventos de disconfort. Y en donde lo que vamos a buscar es esta meta, tener a un paciente con una inducción de un estado de tranquilidad, y en donde las experiencias sensoriales o emocionales asociadas a lo que es el daño tisular sean limitadas con un control adecuado del dolor, y en donde vamos a tener muchos factores, por ejemplo, el dolor, la desorientación, y esto es algo muy frecuente con nuestros pacientes. El paciente se pone inquieto porque está muy enfermo, sabe que lo van a intubar, él ha firmado su deseo de ser intubado o su familiar responsable, no sabe si es de día o de noche ocasionalmente, no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? El paciente sabe que está grave y que va a tener que pasar a un área crítica, y el principio de incertidumbre es algo que le ocasiona mucha ansiedad. Sobre esto, además, nosotros los médicos le damos ventilación mecánica con presión positiva, y en donde lo que debemos de buscar para que nuestro paciente esté cómodo es control del dolor, que el paciente no recuerde y que esté lo menos ansioso que se pueda, valorando las formas en las cuales logremos que el paciente esté hemodinámicamente estable y que esto facilite el tratamiento por parte de enfermería, además de que la ventilación mecánica sea exitosa, y tratar de disminuir las posibilidades de que el paciente se autoextube. Cada vez que nosotros tenemos un paciente que puede autoextubarse y que de hecho lo logra, este paciente retrasa su tratamiento durante varios días, y lo más que llega a pasar es que la autoextubación fortuita genera también una gran cantidad de aerosol, lo cual va a poner en riesgo a nuestro personal de ser contagiado. Evidentemente, reducir el consumo de oxígeno. Si viéramos en porcentaje la cantidad de oxígeno que se gasta en respirar, es entre 15, cuando mucho, 20% de nuestro gasto cardíaco para respirar. Cuando estamos con esa gran dificultad respiratoria, respirando muy rápidamente, con mucho esfuerzo, se puede ir hasta arriba de 25% del gasto cardíaco, lo cual, como ustedes ven, va a ser un consumo brutal de oxígeno, y que probablemente nuestro paciente no pueda suplir esa falla, y esto nos lleve a tener un evento adverso grave. Ahora, ¿cómo es que debemos nosotros de ayudarle a nuestro paciente a respirar? Esto es parte de una propuesta del grupo de Toronto, en el cual lo que vemos es, debemos de tratar de luchar que nuestro paciente tenga un buen control del dolor, prácticamente no tenga ansiedad, que tenga una agitación moderada, idealmente no tener una agitación, y que el paciente pueda descansar y tener un sueño que lo permita recuperarse. Para esto, como ustedes ven, tenemos una gran cantidad de factores que podemos nosotros utilizar, y en donde todo esto debe de estar centrado en lo que ahora ustedes, como parte del proceso educativo que tenemos en el TEC de Monterrey, es una serie de toma de decisiones basadas en evidencia, centradas en el paciente y en la familia, y en donde la cultura
va a imperar en la toma de decisiones. Si ustedes recuerdan, los latinos somos mucho de voy a ver a mi paciente al hospital porque está enfermo y vamos como 20 a tratar de entrar al hospital. En cambio, por ejemplo, los anglosajones son de vamos, dejamos a mi pacientito, véngase el día de mañana a los informes y razonablemente van a su casa, regresan y saben que ellos van a tener una explicación al día siguiente. Esto es algo muy importante para nuestro paciente que se encuentra en las áreas críticas y en donde, por ejemplo, la reducción del ruido es algo fundamental. Se ha llegado a ver que tenemos una gran cantidad de ruido ambiental en las terapias intensivas y esto evidentemente no ayuda a que nuestro paciente se recupere. Uno de ellos también muy importante es que nuestros pacientes están bajo luz artificial prácticamente las 24 horas. Y esto, junto con los ruidos, hace que nuestro paciente se desoriente todavía más, por lo que se ha propuesto, y esto es alguna modalidad aceptada, es que regulemos la luz de la terapia intensiva, dándoles periodos de mañana y noche, para que el paciente pueda tener el efecto de descanso adecuado. Y finalmente, como está mencionado en la diapositiva, tenemos también el uso de diferentes medicamentos que nos puedan ayudar a establecer un control de estos programas con estos pacientes. Pero todo esto debe de estar basado en lo que es una forma de cómo lo medimos. Y esta medición, hay muchas escalas. Esta es una de las que ya mencionaron en las pláticas previas que se puede utilizar y en donde lo que vamos a evaluar es que nuestro paciente se encuentre en uno de estos estados, que nos permita a nosotros establecer una línea de tratamiento y que nos permita a nosotros que el paciente pueda ser llevado de manera durante su enfermedad a un estado de sensaciones en donde esté muy controlado. Que como ustedes lo ven aquí, en la que es la propuesta de Surviving Sepsis dirigido ya a lo que es COVID, el tratar de establecer de acuerdo a el grado de gravedad que tiene nuestro paciente, cuáles pudieran ser las diferentes formas de tratamiento, como por ejemplo los bolos de bloqueadores neuromusculares, la infusión continua, o establecer en un momento dado también lo que son los diferentes agregados para el control de las diferentes sensaciones. Aquí, esta tabla que ha desarrollado Surviving Sepsis, debemos de estar muy conscientes de que está muy orientado nada más al manejo ventilatorio. Recuerden ustedes que un paciente puede estar siendo relajado sin estar con una buena sedación y analgésico, y eso es espantoso. En México tenemos un dicho muy frecuente, muy sencillo, es de se me subió el muerto, que es este estado de parálisis al tratar de despertar durante las mañanas, y eso lo que implica es que tenemos un estado de flacidez en donde no nos podemos mover. Eso sería el equivalente a relajar a nuestro paciente sin un control adecuado de su sedación y analgesia, cosa que es completamente inaceptable en las condiciones en las que estamos hablando de fragilidad con la que van a estar nuestros pacientes en la terapia intensiva. Todo esto, lo que ha demostrado, como bien lo comentaron en las pláticas previas, es que durante las primeras 24 horas, nuestros pacientes que son sometidos a bloqueo neuromuscular para un control adecuado de su función pulmonar, vean ustedes en estas diferentes gráficas cómo se favorece el uso de estos bloqueadores neuromusculares, de forma tal que es una arma muy importante para manejar a nuestros pacientes, siempre y cuando también tratemos de controlar el delirio en nuestros pacientes. Y el delirio no es lo que algunos de los que yo somos de la vieja guardia. La vieja guardia antes le llamábamos estado confusional agudo, que realmente lo que es el delirio es una serie de instrumentos que ponen nuestra mente a echar a andar para tratar de bloquear todas las sensaciones difíciles que estamos enfrentando. Y como ustedes ven, en el caso del paciente que entra a la gran cantidad de privación de sueño, el uso de los sedantes, los tubos que ponemos que le van a poder ocasionar dolor. Imagínense que un paciente
puede estar acostado sobre una sábana que quedó mal doblada y que el paciente tiene el doblez en la espalda y que cuando él quiere o siente esa sensación no puede moverse porque está completamente invadido por tubos, por una serie de factores que hacen que el paciente no pueda ni rascarse la nariz si tiene comezón. Y eso le va a dar mucha ansiedad. Todo eso es algo que tenemos que buscar en nuestro paciente y en donde la profundidad de la sedación va a ser muy importante que la estemos regulando para tratar de evitar que nuestro paciente no tenga una ventilación mecánica prolongada, como se menciona aquí en estas diapositivas, en donde lo que vemos es que la sedación debe de ser suspendida frecuentemente para tratar de evitar que nuestro paciente permanezca durante periodos prolongados. Esto evidentemente no está aplicándose en este estudio a los pacientes con COVID, pero realmente recuerden ustedes que ahorita apenas se está construyendo toda esta evidencia. Pero el que nosotros hagamos toda esta serie de proyectos, de procesos en donde evitemos que nuestro paciente quede durante mucho tiempo intubado, nos va a ayudar a ir mejorando. Y todo esto se resume, por ejemplo, en este artículo de Ana Chiara, que salió publicado en Critical Care Clinics en el 17, y en donde viene todo un protocolo de cómo nosotros podemos haciendo el ajuste para que nuestro paciente no tenga ansiedad, dolor o eventos adversos en la unidad de terapia intensiva. Y en donde el delirio es algo muy importante que debemos de evitar y en donde, como ustedes lo ven mencionado en las diferentes, en esta diapositiva, debemos nosotros de hacer una gran cantidad de esfuerzos para evitar que aparezca. De tener, por ejemplo, la infusión de benzodiazepinas. Ahora, en estas condiciones de la pandemia, el uso de nuestros sedantes, analgésicos, relajantes musculares, en promedio se ha ido al doble, al triple de los consumos normales habituales. ¿Esto por qué? Porque los pacientes requieren de una mayor dureza en la ventilación mecánica. Como bien lo dijo Carmen, en el paciente que está en el estado L de la propuesta de Luciano, puede ser una ventilación relativamente no agresiva con una sedación superficial, pero como bien lo describió Sebastián y Paulino, cuando el paciente requiere de una ventilación profunda con una gran potencia, una gran cantidad de sedantes, lo cual puede dar hasta síndromes de supresión. Y evidentemente todo esto tiene que ser moderado por lo que nosotros vamos a hacer. Esto salió publicado hace 2, 3 años, que son las guías prácticas para la sedación, intervenir el delirio, y en donde vienen, aquí lo que me interesa es que ustedes vean los medicamentos que podemos estar utilizando. Midazolam, lorazepam, diazepam y dexmedetomidina como sedantes amnésicos, ansiolíticos, y en donde están derivados del y en los pacientes que se encuentran en terapia intensiva, principalmente por fentanil y fentanil, solamente que nuestro paciente en condiciones muy estables. Con todo esto, los pacientes que son sometidos a sedación profunda, se ha tratado de ver cuál es la mejor forma de cómo sedarlos para que tengan los menores efectos, y esto que es lo de la prevención del delirio, y se han hecho estudios comparando benzodiazepinas contra no benzodiazepinas, como por ejemplo dexmedetomidina, y se ha visto que es mucho mejor no utilizar benzodiazepinas de forma importante. Con todo esto, este artículo salió apenas hace semana, que es el manejo del delirio, y en donde vean ustedes que realmente no estamos descubriendo gran parte del hilo negro. Es todo lo que platicamos ahorita durante estos minutos que aplica a nuestros pacientes en la terapia intensiva, y en donde qué es lo más importante y que probablemente hemos dejado un poco de lado también ahora, y que además aplicarlo en tiempos de pandemia es muy difícil, en donde esto implica que, por ejemplo, permitir el acceso a la familia, a el ministro de fe de nuestro paciente, puede ser algo muy difícil, y en donde el cansancio de nuestro equipo, la gran afección emocional que tenemos nosotros, puede hacer también que seamos menos propensos a
darle la sensación de afecto a nuestro paciente. Eso no lo justifica. Sin embargo, debemos de entender que nuestros equipos de trabajo están sometidos a una gran tensión y que esto puede llegar a magnificar todas las malas sensaciones que tiene nuestro paciente, como lo ven ustedes en esta parte. Y en donde lo más importante son estos elementos que están mencionados en los cuadritos rojos, en donde ven la restricción de las visitas, el que muchas veces tenemos limitaciones para intervenciones no farmacológicas de nuestros pacientes, ¿no? El que no sabemos cómo vamos a estar y evidentemente el paciente menos en cuanto a lo que es su estado en cuanto a salud, enfermedad y, por ejemplo, la disfunción neurocognitiva que muchos han involucrado en lo que es el papel también del delirio, como ha sido propuesto también en el caso de los estados de agitación posanestésicos. ¿Y qué es lo que tenemos muy importante? Lo que ya hemos visto en todo lo que se ha mencionado para los pacientes en la terapia intensiva. Debemos de disminuir la sedación, debemos de hacer que nuestro paciente, si requiere sedación profunda, realmente lo podamos evaluar y que el paciente sea despertado frecuentemente para tratar de ajustar y que no tengamos dosis excesivas, estar evaluando frecuentemente con una escala para que veamos que su grado de sedación sea el adecuado, para que el paciente pueda hacerse daño con la presencia de delirio, agitación, y esto, evidentemente, disminuir la cantidad de medicamentos, ver que el ambiente en el cual nuestro paciente se encuentra sea el adecuado. Por ejemplo, ustedes habrán visto que muchas de las políticas en diferentes hospitales es que los médicos y las enfermeras, el equipo de salud que atiende a los pacientes, traigan su nombre en el pecho y o una foto que le pueda dar al paciente la seguridad de que está siendo realmente tratado por otro ser humano, no por alguien automatizado que llega y lo agrede con una inyección, lo agrede con un cambio de posición. Sientan realmente el afecto por parte de nosotros. Evidentemente tratar de moverlos temprano y en la medida de lo posible, conforme las políticas institucionales nos den oportunidad, tratar de que los pacientes estén en contacto con su familia, de forma tal que disminuyamos el uso de todas estas sedantes. Con todo esto, les quiero dar las gracias a todos ustedes por su paciencia, por estar aquí con nosotros y le regreso los micrófonos al doctor Santibáñez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Rivero. Muy interesante su plática. Ahora viene la sección de preguntas. A ver, dice, en pacientes con enfermedad neuromuscular con afectación de músculos respiratorios, ¿el prono tiene los mismos efectos de mejoría? ¿Qué experiencia se tiene? Doctor Leal. No alcancé a escuchar del todo la pregunta, había algo de ruido. ¿Me la puede repetir? Era en relación a algo de disminución de la función de los músculos, algo así. Ahí va. En pacientes con enfermedad neuromuscular con afectación de músculos respiratorios, ¿el prono tiene los mismos efectos de mejoría? ¿Qué experiencia se tiene? No, por lo menos hasta donde yo sé, no hay una clara relación entre lesión muscular o disminución de la función respiratoria muscular cuando está en prono que con relación a supino. Lo único que había inicialmente era este trabajo en el cual decían que probablemente el movimiento del diafragma era diferente cuando cambiamos al paciente de posición supina a prono. Sin embargo, en cuanto a fatiga muscular o debilidad muscular, no he visto ninguna diferencia entre un grupo y otro. No sé si Carmen o Lalo quieran agregar algo más. Sí, nosotros ahí en la terapia intensiva, el instituto es un sitio de concentración de enfermedades autoinmunes, algunas neuromusculares que el Instituto Nacional de Neurología nos refiere como miastenia, algunos que
que nos permiten establecer mucho este tipo de cosas. Lo que hemos visto es que realmente no influye la función neuromuscular el efecto del prono. Realmente el paciente, como ustedes lo vieron en la plática de sedación, al momento que requiere sedación profunda y hasta relajación muscular, realmente la parte del músculo propio de nuestro paciente no nos afecta tanto. Evidentemente sí disminuye y prolonga el tiempo de ventilación mecánica, sí. Doctora Hernández. Bueno, sí, también hay muchos pacientes de este origen en estas terapias, pero no, en realidad la cuestión de prono no tiene que ver con la fisiopatología que el paciente neuromuscular normalmente presenta, ¿no? Si tiene algo agregado el paciente que pueda implicar una de las indicaciones de prono, que sería estrictamente pues un daño pulmonar agudo con las PAFIs que ya se comentaron, pues será candidato igual que el resto de los pacientes, pero en el proceso de retiro su enfermedad neuromuscular va a requerir estrategias de ventilación muy diferentes a lo que sería el prono e incluso a lo que sería la ventilación de protección pulmonar. Por eso es como tratar dos patologías en secuencia, no tanto de manera simultánea, ¿no? Ok, gracias. Otra pregunta, dice, por lo que entendí, la intubación será sí, solo sí, es extremo el diagnóstico porque es preferible no intubar. La posición prono, además de ser más económica, es muy eficaz. La doctora Hernández habló de diferentes tipos de comportamiento en un mismo paciente. ¿Y qué quiere decir tipo L y tipo H? A ver, empezamos con Sebastián. Sebastián Rodríguez. Por lo que entendí, la intubación será sí, solo sí, si es extremo el diagnóstico, porque es preferible no intubar. Creo que, o sea, el punto importante es considerar el momento oportuno para intubar. No tiene que ver con si intubar o no intubar. Un mismo paciente podríamos llegar ahorita y decir, mira, no se va a intubar, y dentro de 2 horas decir, se tiene que intubar, ¿no? Y ese momento está definido por el esfuerzo respiratorio del paciente. Digamos, lo que se está tratando de evitar es estas posturas dicotómicas de no intuben, o sí, solo alto flujo y solo no invasiva, ¿no? O sea, sino más que nada tener un criterio específico para decidir avanzar el manejo de la vía. Hay pacientes que empiezan con dificultad respiratoria, uno les pone oxígeno y con eso se quita su disnea, se quita su esfuerzo respiratorio y lo pasan. Pero no tenemos aún herramientas para poder adivinar si ese paciente va a requerir o no una intubación. Entonces, la idea es darle el beneficio de la duda, pero monitorizarlo de manera cercana a fin de poder tomar una decisión hacia la ventilación invasiva si es necesario. Ok, gracias. Paulino, ¿la posición prono, además de ser más económica, es muy eficaz? Sí, mejora oxigenación, sí, mejora mecánica ventilatoria, sí disminuyen cortocircuitos y por lo menos en pacientes con SIDA grave mejora mortalidad. No sabemos aún si va a disminuir mortalidad en pacientes con COVID, pero desde el punto de vista de SIDA o lesión pulmonar aguda grave, sí mejora mortalidad. Eso ya bien demostrado, siempre y cuando tengamos las guías que comentamos anteriormente, menos de 150 de PO2 y O2, lo más temprano posible y durante un periodo mínimo de 10 a 12 horas, 16 horas ideal, como tiempo mínimo de estancia en posición prona. Por ahí hay muchos que están preguntando hasta cuánto tiempo después en posición prona. Es muy variable. Los grupos, la mayoría de los grupos que empezaron con periodos cortos de tiempo, llevarlo más de 24 horas en posición prona no lo utilizan. Sin embargo, nosotros en nutrición y en algunos otros lados en el medio privado llevamos a pacientes a posición prona durante mucho mayor tiempo, días y en ocasiones hasta semanas, con una buena respuesta. El momento de cambiar a supino, creo que el mejor momento es en aquel momento que hayamos alcanzado la mejor oxigenación, idealmente por arriba de 200 de PO2 y O2, que hayamos empezado a reducir el PIB y que estemos listos para empezar a despertar al paciente.
Hay quienes lo que hacen es a las 24 horas nuevamente le ponen supino, no regresa la oxigenación que tenía previamente, pero rápidamente van a volver a necesitar a volverlos a colocar en posición prono y están en vuelta y vuelta en forma continua. Creo que para mí en lo personal es mejor mantenerlo durante un largo periodo de tiempo en posición prona, pero es una conducta muy personal o muy del grupo y que no está al 100% avalada en la actualidad en estudios, exceptuando esto de que sea por lo menos 16 horas, que cuando en un principio hablábamos de que lo llevamos a 24 horas, todo el mundo se asustaba. Lalo, Carmen, no sé si quieren agregar algo del punto. No, ok. Ok, gracias, doctor. Sí, No. Dice, la doctora Carmen Hernández habló de los diferentes tipos de comportamiento en un mismo paciente. ¿Qué quiere decir tipo L y tipo H? No sé qué significan las iniciales. No sé si alguien de mis compañeros. Es high low. Pues puede ser high low. High low. Ok, high low. Sí, ya pusieron Ok. el chat, high low. Ya, ok. Es recomendable poner a pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo severo con fenotipo H si presentan inestabilidad hemodinámica o son dependientes de vasopresores. Pero no sé. ¿Cómo otra vez? Dice, es recomendable poner a pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo severo con fenotipo H, pero ya como que quedó corta la pregunta. Si presentan inestabilidad hemodinámica o son dependientes de vasopresores, que en alguna posición yo creo que prono o algo. Sí, bueno, la posición prono tiene algunas contraindicaciones y la inestabilidad hemodinámica, independientemente de qué tipo estemos hablando, es una de ellas, ¿no? Entonces, no importa si estamos hablando de tipo L o de tipo H, no debe de realizarse. Algunos pacientes al momento de pronarse presentan un poco de inestabilidad, tampoco tienes como que cambiar la posición de urgencia, puedes observarlos un momento si la inestabilidad no es grave y suelen estabilizarse. Pero si ya están inestables, empezar el prono no es una buena idea. Ok. Al doctor Sebastián Rodríguez, me llamó mucho la atención de cómo no se debe intubar en urgencias, sino vestirse con calma solo para intubar, porque genera muchísimo riesgo para el personal. ¿Este tipo de cosas lo saben los urgenciólogos de otras instituciones públicas? Bueno, yo espero que sí lo sepan, pues, no sé si lo sepan, pero no tiene que ver en realidad con que no hay intubación en el área de urgencias. A lo que se refiere más que nada es, como lo mencionan las guías, es la intubación de rescate, tratar de evitar la intubación de rescate. Es decir, específicamente hay que analizar si el paciente tiene riesgo de intubación y que en el momento en el que se tenga que intubar haya un equipo listo para realizarse y no a la usanza de, híjole, ya aquí en paro, córrele y mejor lo intubamos ahorita, aunque no tengamos el equipo de protección personal. Los médicos en nuestra entrega por hacer nuestro trabajo solemos tener este impulso inicial de decir, voy a ayudar al paciente aunque yo no esté perfectamente protegido, e incluso puede llegar a censurarse por colegas o demás el no hacer algo porque no estamos protegidos. Sin embargo, pues lo que se ha visto en otros países es que este tipo de medidas heroicas realmente ponen en mucho riesgo al personal. Más adelante vienen algunas preguntas de burnout y voy a empezar por ahí. El que uno de nosotros se infecte, independientemente del riesgo que pone para nuestra vida el infectarnos, y que no sabemos si nos vamos a complicar o no, nos incapacita durante 14 días. Eso significa que tu equipo de trabajo tiene a un individuo menos que tiene que cubrir. ¿Va? Entonces, independientemente de la circunstancia clínica que tengamos enfrente, es muy importante que como médicos seamos conscientes que nuestra protección debe ser la prioridad.
Ok. Paulino. En cuanto a intubación, yo creo que aquí hay que puntualizar algo muy claro que el doctor Sebastián lo comentó al principio. Tiene que ser, de acuerdo a las guías, tiene que ser la persona más experta en el hospital en vía aérea. No puede ser ninguno otro. Y el más experto en el hospital es el anestesiólogo con mayor experiencia en vía aérea. ¿Eso qué hace? Que quien lo haga tenga menor tiempo de exposición en vía aérea, menor tiempo de contacto con el paciente y que el éxito ante el primer intento de intubación sea más fácil. No con laringoscopio directo, no laringoscopía convencional, sino videolaringoscopía, que tampoco no todos saben utilizarlo, entonces sí tiene que ser alguien preentrenado en esta área. Y efectivamente, no, sin protección no hay intubaciones urgentes. Lo que me refiero, no hay intubaciones urgentes. Si el paciente lo necesita ya, yo necesito primero mi equipo de protección personal antes de entrar ahí, porque si no, voy a generar un individuo menos en el equipo. Ok, gracias, Paulino. Vamos a el burnout. ¿Cómo están manejando el síndrome de burnout en el personal de UCI, tanto en nutrición como en el INER? ¿Tienen alguna dinámica de descanso o alguna ayuda psicológica? ¿Quién quiere empezar? Carmen. Sí tenemos una dinámica de descanso establecida, pero también se requiere tener cierta ayuda psicológica disponible y hay todo, pues un grupo de enfermeras dispuestas, principalmente vía telefónica, porque se prefiere que no estén expuestas para lograr poder atender toda la cuestión psicológica de principalmente de las enfermeras y de los residentes, que son como quienes más estrés manejan durante estas situaciones. Estrategias importantes, poner áreas de descanso dedicadas principalmente a que puedan refrescarse un momento, descansar un momento, y que se encuentren separadas de su área de trabajo, pero cercanas a la misma, para que no tengan que desplazarse para salir y volver a entrar, ¿no? Y pues sí, existe todo un programa que está llevado principalmente por el grupo de psicología del INER. Okay. ¿Eduardo? Sí, igual que en el INER, nosotros tenemos a todo un equipo que se llama Psiquiatría de Enlace y que ellos se encargan de la salud mental de nuestro equipo cuando lo requieren. Es muy difícil establecer una intervención en donde tú debas de estar sobre de ellos, porque luego ellos sienten agobiados que están siendo juzgados por sus conductas o sus formas. Entonces, realmente mucho de todo esto es a petición de cada uno de los diferentes equipos. Y también va a depender mucho de el orden que tengamos en cada uno de nosotros en los diferentes hospitales. En el caso de nutrición, nuestro equipo de trabajo en áreas críticas está en 4 horas en la parte operativa de atención, lo cual quiere decir que al menos 1 hora antes están recibiendo por vía telefónica o por revisando el expediente para ver qué estrategias de manejo tiene su paciente. Entran 4 horas a trabajar muy duro en la parte de la atención ya operativa y luego salen otra hora para establecer las diferentes notas, en fin, que se tienen que hacer con la atención de cada uno de nuestros pacientes. Esto hace que realmente el trabajo de desgaste de nuestro equipo sea de 4 horas muy intensas y con 1 hora antes y 1 hora después para llenar formatos, que también llega a ser estresante, ¿no? Si todos hemos llenado alguna nota, algún informe, son complejas, pero tratamos de que esto se repita durante cada turno, de forma tal que tengan periodos de descanso adecuados. Y tenemos técnicas de relajación con los diferentes equipos, ¿no? Con enfermería tenemos comida conjunta entre 12
y una que es cuando sale el primer turno. Después, con los residentes, llegamos a tener una junta a la semana, cada 2 semanas, para establecer esto. Nosotros llevamos, igual que el resto de los institutos, prácticamente 6 semanas atendiendo pacientes. Y esto ha hecho que, por ejemplo, en el caso de áreas críticas de nosotros tenemos hasta este momento 0 infectados del personal, siguiendo toda una serie de reglas muy intensas. Realmente no es sencillo, pero esto ha hecho que, como bien lo dijo Sebastián, Paulino y Carmen, tratemos de no perder a nuestro personal y que esto nos permita seguir atendiendo más pacientes. Ok, gracias. Voy a la última pregunta por cuestiones de tiempo. En cuanto a los 2 tipos de COVID, entendí que el tipo H es el que se beneficia con la posición de prono. En su opinión, ¿debería de ser un estándar de tratamiento en estos pacientes? Eduardo. Perdóname otra vez. A ver, en cuanto a los 2 tipos de COVID, entendí Ajá. que el tipo H es el que se beneficia con la posición de prono. En su Sí. opinión, ¿debería ser un estándar de tratamiento en estos pacientes? Sí, como bien lo dijo Carmen, realmente el H lo que tenemos que ver como con las gráficas que presentó Carmen y Paulino es el paciente que tiene tejido reclutable. Si ese paciente con tejido reclutable puede ser sometido a maniobras de reclutamiento y o idealmente a posición prona, es el que le va a ir mejor. Y evidentemente con los mandamientos que ya muchos de nosotros como intensivista tenemos, que es ARSNET, ¿no? Volúmenes bajos de 6 mililitros por kilo de peso, presiones controladas, driving pressure controlada para tratar de evitar el daño inducido por el ventilador. Es el paciente que se pudiera beneficiar de posición prona. El paciente que tiene baja capacidad de reclutarse, como el paciente low L o tipo 1, que algunos han descrito, realmente no es útil. Paulino. Yo creo que exactamente opino lo mismo, que el paciente en H es un paciente con un SIRA de los que conocemos normalmente y se beneficia claramente de posición prona. El paciente L sería únicamente como una maniobra terminal de rescate cuando no ha mejorado la oxigenación de otra forma. Bueno, pues ya por cuestiones de tiempo terminamos. La verdad, muy interesante. Aprendimos mucho de ustedes, los expertos, en el manejo de estos pacientes. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias, doctor Santibáñez. Muchas gracias por su coordinación. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, agradecemos a nuestros expertos por habernos acompañado y a todos los participantes el haber estado en esta sesión de apoyo ventilatorio en pacientes de COVID-19. Muchas gracias, que pasen muy buenas tardes. Recuerden llenar la encuesta de satisfacción, es muy importante para seguir dando este tipo de sesiones. Que tengan muy buenas tardes.